Amén, queridos hermanos, sea el shalom, la paz del Señor. Nuevamente agradeciendo esta oportunidad de poder salir al aire por medio de las redes sociales, debido a lo que es de público conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Pero el Señor nos da la gracia para poder seguir emitiendo la palabra del Señor, recordando un poco lo que dijo el apóstol Pablo en algún momento, cuando le hablaba a su hijo espiritual Timoteo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Obviamente que estamos respetando las normas, las leyes de los gobiernos, pero también la ciencia aumentó, como dijo el profeta Daniel, y por algo lo decía, porque lo íbamos a necesitar en este último tiempo para impartir la palabra del Señor. Habría tanto que decir acerca del coronavirus, acerca de las muertes que están aconteciendo en el mundo. Seguramente en una hora no vamos a poder abarcar todo, pero esperamos seguir transmitiendo y de esta manera poder traer luz a muchas personas que se estuvieron comunicando un poco a través de las redes sociales. No me asombra como siervo del Señor, como un maestro que hace mucho tiempo venimos recorriendo congregaciones, tanto en Argentina, Uruguay, aquí en Paraguay, donde estamos establecidos, ya van a ser 20 años. No me asombra la falta de conocimiento del pueblo del Señor. Lastimosamente, yo estoy aprovechando un poco de poner algunos textos y como que la gente queda un poco asombrada, que son muy duros, que son muy exhortativos, que no los entiendo. Puedo comprender que gente nueva no esté entendiendo la palabra del Señor. Lastimosamente hay muchos creyentes de larga data, de largo tiempo, que no comprenden la palabra del Señor. Me estoy tomando todo este tiempo de introducción para que ustedes luego puedan entender el tema de hoy. Vamos a hablar de Ezequiel y los juicios divinos, entender por qué viene el juicio de Dios sobre la humanidad, y obviamente entendiendo que van a venir cosas peores, no porque yo en este momento tenga algo de morbo a través de las cámaras y quiera asustarlo, sino que mi deber como siervo del Señor es anunciar al mundo que la salvación está en Yeshua, que hay que arrepentirse de los pecados. Pero también este ministerio de enseñanza masada, como muchos saben, y por si alguno no lo sabe, obviamente me tomo el tiempo, fue levantado por el Señor, y necesito especificar esto nuevamente, para exhortar al pueblo del Señor. Yo no sé si voy a poder ir mucho a la palabra, porque hay tantas cosas que quiero expresar, que obviamente están en la palabra. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Mateo 25, no lo busque ahora, que las 10 vírgenes cabecearon, ¿verdad? Tenemos un estudio al respecto. Yo creo que no solamente el mundo ha cabeceado en términos espirituales, obviamente el mundo está practicando el pecado y vienen las consecuencias, pero también han existido consecuencias a lo largo de la Biblia dentro del pueblo del Señor. Las pestes estuvieron en el campamento de Israel. Muchas veces Moisés y Aarón tuvieron que clamar porque el pueblo había entrado en una gran desobediencia. Así que, mi hermano, podemos ver que el Señor en su misericordia, como lo decíamos en algunas clases pasadas, está emitiendo juicio, y esto hay que entenderlo. No significa que el Señor no nos ama. ¿Se acuerda que veníamos hablando? El Señor derrama la gracia, número 1. Luego extiende la misericordia, número 2, y luego envía el juicio, número 3, y en el juicio todavía hay oportunidad de salvación para algunos que estén con vida y se arrepientan a tiempo en medio del juicio, como así otros van a ser cortados. Debemos decir la realidad, muchos están siendo cortados, no nos compete a nosotros cuestionar. El Señor sabe el tiempo de vida de cada persona aquí en la tierra. Lastimosamente muchos no han aprovechado bien el tiempo. Y cuando digo aprovechar bien el tiempo, es humillarse delante del Señor. Aprovechar bien el tiempo no es vivir solamente para lo material o para la soberbia o para la vanidad. Uno está en estas horas escuchando un poco los noticieros, ¿verdad? A mí me gusta escuchar porque uno puede discernir el ambiente del mundo. ¿Qué es lo que escuchás en algunos casos? Escuché un reportaje en Europa, en España, en otros lugares. La gente está triste. La gente está triste porque no se abre el boliche bailable. La gente está triste porque no se abre el restaurante. La gente está triste porque no puede ir a un bar a tomar un café.
podemos entender estas situaciones, pero no están tristes y no están compungidos porque han pecado, no están entristecidos porque han obviamente contristado la presencia del Señor. Son muy pocos, no digo que no hay nadie, pero son muy pocos los que están hablando del Señor en esta hora. Agradecemos por algunos gobernantes que están orando, que se están humillando delante de la presencia del Señor, y todo es válido. Dios nos va a proteger, a algunos, a otros no, otros ya están bajo el juicio. Tenemos que ver toda la pintura, tenemos que ver todas las proyecciones posibles. El Señor está salvando, el Señor está quebrantando, el Señor está sanando, el Señor está protegiendo y el Señor está llevando. Y lo más importante de todo esto, obviamente el pueblo del Señor lo debería saber, lo más importante es tener a Yeshua en nuestros corazones. El hecho de que no nos vayamos en este momento no significa que más adelante obviamente tengamos que partir de este mundo físico material. Está escrito en la palabra, la muerte y el juicio, todos vamos a tener que comparecer delante del Señor. Yo creo que esto va a pasar dentro de algún tiempo. Todavía esta zaranda es una de las más fuertes. ¿Por qué? Porque es un problema sanitario a nivel global como nunca antes. Es un problema social, económico, global como nunca antes. Y yo lo digo en base a la palabra del Señor, hermano. Seguramente el Señor tal vez tiene un tiempo determinado para el juicio. Algunos se van a alegrar, vamos a volver al restaurante, van a volver a la fornicación, a la inmundicia, al pecado. Muchos no se van a arrepentir porque está escrito, porque Mateo 7, no lo busque ahora, después si hay tiempo vamos específicamente a los textos. Dice que muchos siguen por el camino ancho que lleva a la perdición. Apocalipsis, cuando caigan los juicios y comiencen a recrudecer, dice que no se van a arrepentir de sus malas obras. Entonces, mi hermano, no quiero ser un profeta con un pronóstico negativo. Yo sé que en este juicio un pequeño remanente se va a salvar y va a haber un avivamiento en aquellos que realmente abran su corazón, pero la realidad, y nos tenemos que cuidar todos, es que nosotros no nos endurezcamos. Entonces, hay un mensaje para el mundo, pero particularmente yo traigo también un mensaje para las congregaciones, que como estaba mencionando, lo digo públicamente, tengo que decir la verdad, la gran mayoría, salvo esta congregación y algunas otras pocas, cuando me escuchaban hablar de la venida del Señor, se cerraba la puerta. Y algunos van a seguir en esa tesitura, lastimosamente. ¿Por qué? Porque si bien van a la iglesia, son religiosos, son personas mundanas, son personas que, bueno, invocan el nombre del Señor de la boca para afuera, pero que no están convertidos. Eso dijo el profeta Isaías y el Señor lo mencionó también durante su ministerio, ¿verdad? Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a ver, mi hermano, en el libro de Ezequiel, capítulo 5, la verdad que tendríamos que empezar por el capítulo 4, pero vamos ahora al capítulo 5, versículo 5. De hecho, con cierto tiempo vamos a ir compartiendo todo. El capítulo 4, primeramente, para que sepa, el Señor se le revela a Ezequiel y le dice que la ciudad va a ser sitiada. No sé si esto le dice algo, ¿verdad? Obviamente no es de la misma manera que en aquellos días, pero estamos siendo sitiados. Claro, te dicen para protegerte, ¿verdad? Pero no deja de ser un sitio. Y no deja de ser un sitio que en el caso de alargarse va a traer mayores inconvenientes. Va a traer, ya está trayendo inconvenientes muy serios a nivel económico. Por eso yo le decía a los hermanos recién, hay una palabra, qué lindo es leer ahora el libro de Apocalipsis, de Revelaciones. Siempre resonó en mí una palabra que dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos en el último tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber escasez, van a llegar momentos de hambruna, va a haber enfermedad, epidemias, plagas, están muriendo unos cuantos miles, la verdad que unos cuantos miles, pero la palabra del Señor dice que en el último tiempo se habla de una tercera parte de la humanidad. Evidentemente se espera en algún momento plagas muy fuertes y es por eso que nosotros tenemos que estar alineados con el Señor. Si estamos alineados con el Señor, seremos protegidos por Él, y en el caso que el Señor determine que nuestro tiempo se terminó, no hay nada más importante que tener a Yeshua en nuestros corazones. Entonces, en aquel tiempo el Eterno le dice a Ezequiel, porque el pueblo de Israel había transgredido la palabra del Señor, le revela de antemano que va a haber un sitio. Ese sitio en aquel momento fue por Babilonia, más adelante en la época
o después de la muerte de Yeshua, fue por medio del Imperio Romano. No solamente hubo hambre, no solamente hubo epidemias, hubo tal necesidad, tal escasez que se comieron a sus propios hijos. Quiero hacer la aclaración, no los mataron, sino que los cuerpos muertos, ellos agarraron la carne de los seres humanos para sobrevivir. Evidentemente, mi hermano, el ser humano, cuando se encuentra frente a estas situaciones, comienza lastimosamente a entrar en pánico, como lo vimos en estos días. La gente, por no saber, la gente mundana no conoce la palabra del Señor, y muchos creyentes tampoco, salieron despavoridos a comprar. No estamos en contra de todo esto, pero obviamente qué bueno es estar preparado de antemano. Ezequiel capítulo 5, versículo 5, así ha dicho el Eterno: esta Jerusalén la puse en medio de las naciones, obviamente paganas, y de las tierras alrededor de ella. Esto me recuerda, voy un poco rápido, usted va anotando, luego lee en su casa. Filipenses dice el apóstol Pablo que nosotros estamos puestos como luminares en medio de una generación torcida y perversa. Jerusalén está en medio de las naciones. Jerusalén, el pueblo de Israel, fue llamado para hacer luz a las naciones, así como nosotros también en este tiempo, pero ellos no cumplieron. Entonces, hermano, hay una escritura que dice: ¿cómo el Señor va a castigar al mundo si primero no castiga a sus hijos? Obviamente el Señor va a castigar también a sus hijos, y esto lo quiero decir, sea que agrade o no agrade. Yo no estoy acá para agradar a nadie, estoy acá para advertir, estoy para decir la verdad, y la verdad nos hará libre. Obviamente el verdadero creyente va a tener gozo, tal vez va a pasar por algún sufrimiento como el apóstol Pablo, pero no va a perder la cordura. El punto es que, aparte de que el mundo ha perdido la cordura, los creyentes también. Hoy nos encontramos con creyentes tibios, con creyentes, como recién mencionaba, la parábola de las 10 vírgenes que han cabeceado. Yo creo, hermano, en base a un estudio, como recién le comentaba, que hemos hecho ya hace algún tiempo, el único grupo que no cabecea es la novia. Y no todos van a ser la novia, muchos van a ser salvos, pero no todos van a ser parte de la novia. La novia es un grupo muy selecto. Efesios dice que la novia es una novia santa, sin mancha y sin arruga, una novia impecable. Y hoy poco se ve eso dentro de las congregaciones. Como pastor, como maestro, que he tratado muchas situaciones, hasta el día de hoy trato y comparto con algunos siervos verdaderos que tienen las mismas dificultades. Hasta el día de hoy lidiamos con situaciones de hermanos que nosotros decimos hermanoides, con personas que siguen con la inmoralidad a pesar de conocer la palabra, congregan religiosamente, conocen la escritura teóricamente, pero no están convertidos. Y este mensaje en especial es para ese grupo de personas que tienen que convertirse, que están también bajo la mirada del Señor, que podrían caer también, obviamente, bajo estos juicios como cayó Jerusalén. Dice el versículo 6, ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad. Esto lo veníamos estudiando un poco atrás cuando hablábamos de los extraños, ¿se acuerda? O sea, Jerusalén cambió las ordenanzas del Señor. Se atrevieron a adulterar la palabra, a sacar, a agregar lo que nosotros conocemos como las tradiciones. Se sabe que para el tiempo de Yeshua había más de 2000 tradiciones, y hoy también hay mucho más. Las tradiciones de los pentecostales, las tradiciones de los bautistas, las tradiciones de los metodistas, no se me ofenda a nadie, comparto con muchos grupos, pero mi hermano, acá estamos nosotros para levantar en alto la palabra del Señor. Es un pecado terrible que trae el juicio del Señor, trae la pestilencia, ya lo vamos a ver, está implícito dentro de este capítulo, aparte de todo lo que ha hecho el mundo, legalizando la homosexualidad, las congregaciones del mundo legalizando los matrimonios homosexuales, acomodándose al mundo para su propia conveniencia. Entonces, mi hermano y amigo que está escuchando, ¿qué es lo que esperas que haga Dios? El Señor es muy paciente, dice la Escritura, grande misericordia, pero en un momento Él va a mandar el juicio. Él va a mandar la disciplina para que todos podamos tener la oportunidad de ser partícipes de la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Dice el versículo 6, dice entonces que cambiaron las ordenanzas y más que las tierras que están alrededor de ella. O sea que el pueblo del Señor se volvió un pueblo más pecaminoso inclusive que los mundanos.
porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Básicamente, no podemos hablar de todos los mandamientos, pero el Señor está haciendo juicio sobre la idolatría. El Señor está haciendo juicio sobre la hechicería. El Señor está haciendo juicio sobre aquellos que siguen un evangelio diferente. El Señor está haciendo juicio sobre las personas soberbias, altivas. Entonces, mi hermano, como dice el viejo refrán, yo lo venía diciendo en este tiempo, demuestra un botón y prepárese para lo que va a venir. Porque yo le creo a la palabra del Señor. Esto no significa que no tenemos amor, que no estamos orando por las vidas, pero le aseguro cuánto cuesta ganar verdaderamente un alma para el Señor. Porque algunos tiemblan ahora un poquitito. Esto pasó permanentemente con las Torres Gemelas, con algunas guerras que vinieron, etcétera, etcétera, pero lastimosamente hay muchos que se van a olvidar del Señor nuevamente y se van a endurecer, y esto va a provocar mucho más la ira del Señor. Dice el versículo 7, por tanto así ha dicho el Señor, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de ustedes, no han andado en mis mandamientos ni han guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. O sea que ni siquiera, y no me refiero de respetar la idolatría, sino que no respetaban ni siquiera las leyes civiles, las leyes normales. Yo soy testigo de esto, hermano. Acá lo he mencionado varias veces. He ido a predicar en Argentina, en diferentes lugares. Me han alojado, recuerdo una vez me alojaba en un lugar en la Argentina donde descubrí que el pastor estaba colgado a la luz y estaba colgado al agua. Entonces, hermano, ¿qué testimonio, qué ejemplo nosotros podemos ser para este mundo si no somos obedientes a la palabra del Señor? Yo creo que, como siempre lo he mencionado, salvación es igual a transformación. Nosotros tenemos que mostrar la imagen del Señor, tenemos que mostrar la transformación del Señor, pero muchos no quieren verdaderamente esa transformación. Solamente, como se dice acá en Paraguay, guau, un chiquitito nada más, derraman algunas lágrimas, pero en realidad no están queriendo convertirse al Señor. Sigamos leyendo, versículo 8, así pues ha dicho el Señor, y aquí yo estoy contra ti, sí yo, y haré juicios en medio de ti. Está hablando el Eterno en primera persona. Haré juicio ante todos los ojos de las naciones. Versículo 9, y haré ante ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Estamos hablando de Ezequiel y los juicios divinos. Y obviamente esta palabra fue una palabra específica para el pueblo de Israel, pero la palabra se puede usar también para nuestros tiempos. En aquel momento el juicio cayó específicamente sobre el pueblo del Señor. Entonces, hermano, la Biblia nos habla del juicio de las naciones, del juicio del mundo, pero también del juicio dentro de la casa del Señor, si es que nosotros estamos dentro de esa casa con hipocresía. Acuérdense cuando Jesús entró en una Pascua al templo con el látigo y dio vuelta a la mesa de los cambistas. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Quiere decir que el robo, la rapiña, la injusticia también estaba dentro de la casa del Señor. Entonces, de esta manera estamos llamando la atención de parte del Señor también al pueblo del Señor. Y también a los obreros del Señor que han aportado el granito de arena para que todas estas cosas estén sucediendo en este momento. Dice el versículo 10, una de las cosas tremendas que sucedió en aquellos días, recién se lo mencionaba. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti. Leemos esto, hermano, y es algo realmente muy fuerte, pero es algo que sucedió en la historia. ¿A qué punto de severidad vino el juicio del Eterno sobre su propio pueblo? Romanos capítulo 11 dice que si Dios nos perdonó a las ramas naturales, a nosotros también en las uvas silvestres tampoco nos perdonará si realmente nosotros no empezamos a entrar en el camino de la obediencia. Dice, los hijos comerán a sus padres y harán en ti juicios, y esparcirá todos los vientos todo lo que quedare de ti. Qué poco se escucha el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Qué poco los predicadores usan estos capítulos. ¿Cuántos creen que Ezequiel es palabra del Señor? ¿Amén? Jeremías es palabra del Señor, Joel es palabra del Señor, Habacuc es palabra del Señor. Pero lastimosamente, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1,
hoy hay muchos queriendo agradar al oído para su propia conveniencia. Para entender mejor todo esto, proyectémonos, lo decimos así rápidamente, luego usted lo busca en la concordancia. ¿Acaso cuando comenzaba lo que se llama normalmente la iglesia primitiva no hubo juicio? Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, prometieron algo, no lo cumplieron y dice la Escritura que cayeron muertos. ¿Acaso Judas Iscariote, que traicionó al Maestro, no cayó bajo el juicio divino? Y estamos viendo en este tiempo, sobre todo en este tiempo, porque ya estamos en la recta final, mi querido hermano, estamos viendo juicios tremendos de parte del Señor. Sigamos leyendo en Ezequiel capítulo 5, verso 11. Por tanto vivo yo, dice el Eterno, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones. Usted tiene que leer todo el capítulo. Estaba el santuario en Jerusalén, el templo. Más adelante, en otros capítulos, Ezequiel relata cómo adoraban al sol, cómo adoraban a Tamuz. Relata cómo el pueblo estaba siguiendo la idolatría. Había muchísimas abominaciones como las hay hoy en día. Obviamente yo entiendo el dolor porque perder un ser querido, hay mucha gente que está muriendo. Yo soy un ser finito, yo de gente está muriendo, no están muriendo solamente ancianos. Creo que hoy murió una persona también de 44 años, un paraguayo en España. Yo entiendo el dolor, y el dolor más grande es partir sin el Señor, y es muy posible que la gran mayoría de personas que están falleciendo no se hayan podido preparar, y que todo esto nos sirva de lección para que a partir de ahora, porque van a empezar, vuelvo a repetir, a caer muchísimos juicios, podamos realmente preparar por sobre todo nuestro corazón y nuestra alma para estar en la eternidad con el Señor. Y acá llegamos al versículo 12, el versículo 12 que habla de una tercera parte, obviamente, de Israel. Mas en el libro de Apocalipsis ya no habla de Israel. En el libro de Apocalipsis ya habla a nivel global. Ezequiel 5:12, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Por no decir que ya, obviamente, muchos continentes vienen sufriendo el hambre, pero el hambre pudiera llegar a recrudecer mucho más, como lo dijo Yeshua en Mateo capítulo 24. Una tercera parte caerá a espada. Esto habla de la guerra. Apocalipsis habla exactamente lo mismo. Habla de los 4 jinetes de diferentes colores. El jinete, el caballo blanco del engaño, el caballo negro de la guerra, el caballo amarillo de las enfermedades, el caballo rojo también del hambre. Una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparcirá todos los vientos, y tras ellos desenvainaré la espada. Ahora, hermano, dentro de este capítulo lo que quiero que quede bien en claro, como recién lo veíamos en Ezequiel 5:6, mi hermano, todas estas consecuencias, por eso comencé con Ezequiel capítulo 5, versículos 5 y 6, tiene que ver con la transgresión a la palabra del Señor. Tiene que ver con la desobediencia del pueblo del Señor. Por si no hay tiempo, y usted lo quiere leer, porque no sé si voy a hacer a tiempo de llegar, en Ezequiel capítulo 4, cuando Ezequiel se tiene que acostar del lado izquierdo los 390 días, que son años, y 40 del lado derecho, era el juicio para todo Israel, tanto para las tribus del norte como para las tribus de Israel. Eran 430 años de disciplina, y cuando se cumplió ese tiempo, el pueblo de Israel no volvió a su tierra. ¿Sabe por qué no volvió? Porque ellos no se arrepintieron genuinamente. Y digo que no voy a tener tiempo de compartir eso porque quiero llevarlos ahora, en un instante, no todavía, a Levítico 26, que habla de que si el pueblo de Israel desobedecía 4 veces, se podía llegar a multiplicar la disciplina. Antes de eso, un segundito más, ahí en Ezequiel capítulo 5. Ezequiel capítulo 5, nos vamos al verso 16. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción. Está hablando Yahweh, está hablando el gran Yo Soy. Esto no viene de parte del enemigo, esto viene de parte del Señor. No importa si usa al enemigo o a quien usa, es el Todopoderoso que reina, que está sentado en el trono, el que está permitiendo esto, porque la Biblia dice: lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Verso 16, entonces aumentaré el hambre sobre ustedes y quebrantaré entre ustedes el sustento del pan,
Verso 17, enviaré pues sobre ustedes hambre, bestias feroces, que se puede entender también estos virus, estas bacterias del último tiempo, sobre todo ya a partir del año 2000 en adelante, estamos teniendo varias secuencias de diferentes virus. ¿Y quién nos dice que no van a venir otras bestias feroces? Tenemos que estar preparados. Y de hecho van a venir. Y no porque lo diga el pastor Gustavo Ariel Chileve, porque lo dice la palabra, porque en cada juicio se salvará un pequeño remanente, pero muchos volverán nuevamente a la dureza de sus corazones. Nosotros, los verdaderos siervos del Señor, lo estamos viendo en nuestras propias congregaciones, mi querido hermano. Tenemos amor, tenemos paciencia, vamos a atender a las almas cuantas veces sea necesario, pero mi querido hermano, yo de primera mano puedo decirle cuántas almas de años conozco, pero de años que todavía no se comportan como verdaderos creyentes, que no se arrepienten, que sigan lastimosamente en el camino de la maldad, que vienen a la casa del Señor, pero son simplemente una apariencia. Dice el versículo 17, entonces enviaré, lea bien, Ezequiel 5:17, enviaré pues sobre ustedes hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré también sobre ti la espada. ¿Quién lo firma esto? Yo, Yahweh, yo el Eterno, he hablado. Yo, Yahweh, he hablado. Entonces, mi hermano, llegó la hora de que los pastores, a un llamado también a los consiervos, comiencen a hablar las cosas como son. No es cuestión simplemente de acariciar el oído, porque vamos a tener que dar cuenta delante de la presencia del Señor. Se habla mucho de la protección, perfecto, no estoy en contra de eso. Cada uno sabrá lo que tiene que hablar de parte del Señor. Este ministerio, para aquellos que me conocen, sabe que yo no es que estoy hablando esto por primera vez. Hace años vengo hablando. Entonces, hermano, no estoy en contra de la misericordia, entiendo bien, eso es parte de la palabra, pero creo que llegó la hora de que también el Señor levanta a muchos de nosotros para exhortar, para que la gente se convierta. Hechos dice, más adelante lo vamos a leer, Pedro exhorta, cuando habían terminado de crucificar al Señor, que se arrepintieran y se convirtieran y se bautizaran en el nombre de Yeshua, para que vengan tiempos de refrigerio. No van a venir tiempos de refrigerio si no nos arrepentimos. Eso está firmado en la palabra del Señor. Acompáñenme ahora sí a Levítico capítulo 26, versículo 14. La verdad que quisiéramos quedarnos toda la noche, pero tenemos que llegar a nuestros hogares, si no las tropas nos van a llevar al calabozo y vamos a aprovechar bien este tiempo. Levítico 26, ¿qué capítulo? Otro capítulo, hermano, que no se comparte, hermano. Muchas veces queremos llevar agua para nuestro molino. En Levítico 26 se nos confirma lo que pasó más adelante, porque Israel tenía una disciplina no pequeña, 430 años. Y se multiplicó por casi 2.400, 2.500 años, no tengo el cálculo ahora preciso, aproximadamente. Entonces, mi hermano, Levítico 26, 14, pero si no me oyen, fíjese, Levítico 26 habla mucho, y esto es muy importante, hermano, de oír al Señor. ¿Qué es lo que hay que oír? Ni hicieren todos estos mis mandamientos. ¿Cuál es el problema de la humanidad con Dios? Los mandamientos. ¿Cuál es el problema de los creyentes livianos, tibios hoy en día? Los mandamientos del Señor. Queremos servir al Señor, como se dice normalmente, a nuestra manera. Versículo 15. Y si desdeñan mis decretos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Dice el Señor, ¿verdad? Hablando en la Torá, enviaré sobre ustedes terror. Ya lo estamos viendo, hermano. Los italianos comentan que para ellos esto es algo de terror. En España es de terror. En Estados Unidos ya empezó muy fuerte también. En China, acá en Sudamérica se está conteniendo. Que así sea.
Tal vez el Señor nos tiene ahora una actitud, en una condición donde nos estamos humillando y entonces el Señor sanará nuestra tierra, pero que no sea por un ratito, sino que hasta que suene la final trompeta nosotros tenemos que vivir humillados delante del Señor. Hablando de trompetas, hay muchas trompetas que suenan y cada trompeta emite un juicio, pero también la palabra trompeta, que es el shofar, tiene que ver, podemos hacer el paralelismo con la voz del Señor y con la voz del Señor a través de los profetas. Isaías 58:1, no lo busque, dice, cuando habla del ayuno verdadero, que el profeta tenía que levantar voz en cuello y anunciar a Israel, a Jacob, su pecado. Entonces, hermano, está sonando esta trompeta que nos está diciendo que todo esto está viniendo y no hay grandes misterios, hermano. Acá no es cuestión de culpar a un laboratorio o a una nación o a la otra nación, aunque haya sido así, no nos importa demasiado porque es el Señor el que está en control y esto tiene que ver y está viniendo específicamente por la desobediencia del mundo y aún de muchos creyentes livianos. Dice el versículo 16, vendrá terror, extenuación, calentura, la fiebre, que consuman los ojos, atormenten el alma, y sembrarán en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros. Por eso el pueblo de Israel tiene esta hermosa oración: el Señor te bendiga y haga resplandecer tu rostro. Porque el pueblo de Israel sabía que cuando el Eterno volteaba el rostro es porque Él estaba indignado con el pueblo de Israel. Y en esta hora sabemos que el Señor está indignado con gran parte de la humanidad. Como dice Isaías en un capítulo, que el pueblo del Señor entre sus aposentos, como estamos, el Señor mismo lo ha permitido, estamos en los aposentos hasta que pase este momento de indignación, porque es un momento de indignación. Y no caigamos en la trampa de ver solamente una parte de la palabra del Señor. Ciertamente Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y no tendrá por inocente al culpable. No sé por qué dejamos de lado también esos textos bíblicos que son bien válidos y que los tenemos que tener en cuenta para temer al Señor. Verso 17, pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de vuestros enemigos. Enemigos en aquellos momentos de la Babilonia, Roma, griegos, Medo-Persia. Hoy los enemigos son estos virus para aquellos, obviamente, que sobre todo no están con la protección del Señor. Y dice, y los que os aborrecen se enseñorean de ustedes y huirán sin que haya quien los persiga. Y llegamos al verso 18. A partir del verso 14 hasta el 17 es el primer llamado normal de la disciplina del Señor. Pero usted ve en el verso 18... En el verso 18, la primera multiplicación. La primera multiplicación. Dice, y si aún con estas cosas, con todo lo que recién hemos leído, que el Señor iba a traer fiebre, extenuación a los enemigos, el tormento del alma, si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarlos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Esto no es un libro de religión, esto no es un libro escrito por el hombre. 7 veces más por vuestros pecados. Primera multiplicación que se cumplió hasta la 4ª multiplicación. ¿Por qué estoy leyendo esto, hermano? Porque cada vez que hablo en diferentes lugares, a mi familia, a los vecinos, a unos ciertos creyentes que claramente son desobedientes porque el árbol se conoce por los frutos, te dicen, no, nosotros somos buenos, no hacemos mal a nadie. Mi hermano, esta escritura y otras escrituras que iremos compartiendo nos muestran claramente la dureza del ser humano. Somos personas muy duras. Yo no sé si esto le cuesta escuchar en sus oídos, pero yo tengo que decir las cosas como son. Somos personas tremendamente muy duros, muy desobedientes a la palabra del Señor. Que dice en el verso 19, que es lo que trae la primera multiplicación. Esto es como cuando usted, para que me pueda entender, antes de leer el verso 19, usted le dice a su hijo, si es un verdadero padre, mira, por lo que hiciste te disciplino un día. Y si su hijo se mofa y se burla, usted le dice, bueno, te voy a multiplicar ahora, 7 días no vas a poder hacer tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque somos padres.
Y un buen padre tiene que disciplinar. El padre que ama, disciplina, castiga, y eso es lo que está haciendo el Eterno. Verso 19, quebrantaré la soberbia. Lo primero que dice, obviamente, si no te sujetaste a la primera disciplina, quiere decir que hay un espíritu de soberbia muy grande y tiene que ser quebrado con otra disciplina. Dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, ya lo estamos viendo, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Versículo 21, la segunda multiplicación. ¿Cuántos han leído Levítico 26? Por favor, en las redes avisen si lo leyeron alguna vez. Gloria al Señor. Dice, si anduvieren conmigo en oposición, todavía, y no me quieren oír. ¿Cuál es el problema? Oír la revelación del Señor. Oír los mandamientos del Señor. Fue el problema de Adán y Eva. Fue el problema de Lucifer llamado Satanás. Fue el problema de la generación que pereció con el diluvio. Fue el problema de aquella generación en la Torre de Babel. Fue el problema del pueblo de Israel en el desierto. Es nuestro problema. No queremos oír al Señor, no queremos acatar sus ordenanzas y entonces los problemas van a continuar. No podemos prometerle que las cosas van a mejorar cuando el mundo va a seguir entrando en esos estados de desobediencia. Verso 21, añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas, según vuestros pecados. De acuerdo a la clase de pecado será el castigo. Por eso que el castigo, como nunca antes, lo estamos viendo ahora, un problema sanitario a nivel global. Pero recuerde, sobre todo la última década, o los últimos 20 años, pero la última década donde ya se aprobó la homosexualidad, se quiere imponer en casi todas las naciones. Muchas congregaciones y denominaciones bajaron la cabeza a eso también por conveniencia. Entonces, mi hermano, el Señor nos está diciendo que Él está muy indignado. Si usted no quiere que el castigo se multiplique, depende de nosotros, amén. Depende de nosotros que cortemos en este momento este juicio a través de nuestra humillación. Versículo 22, enviaré también contra ustedes bestias fieras, que se puede remitir también a estos virus, que os arrebaten la vida de vuestros hijos. Hermanos, yo lo único que hago es declarar la palabra del Señor. Hoy dicen que el virus sobre todo ataca a las personas mayores. Sabemos que hay un ataque del nuevo orden mundial a los mayores. Pero por sobre todo es el juicio de Dios en este momento que está cayendo sobre ellos. Pero no están muriendo solamente personas mayores. Y el Señor pudiera ir un poco más adelante después. Habla acá la Escritura de nuestros hijos. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios, como siervos del Señor? Cubrir nuestro hogar. Hablo directamente ahora a los hombres, a los que son la cabeza de hogar, o a las mujeres que han quedado solas por algún motivo. Son responsables de cuidar la vida espiritual de sus hijos. Hábleles la palabra. Escuchamos de gente creyente pero tibia, oran cuando les sobra algún momento. No es que tenemos que orar ahora solamente porque estamos recibiendo el impacto del juicio de Dios. Tenemos que orar hasta el final porque esto no va a cambiar y falta muy poco. Debemos cubrir nuestro hogar con la palabra del Señor, con la oración. Debemos cubrir nuestro hogar con la consagración, con la santidad, arrepintiéndonos obviamente de nuestros pecados, pero puede llegar el momento en la segunda multiplicación, Levítico 26, 22, que vuestros hijos sean tocados y destruyan también vuestro ganado. Esto ya pasó un poquito. Algunos dicen, bueno, yo tengo un campo, ¿qué me importa si en la ciudad mueren por ahí? Pero mi querido hermano, ¿y qué tal si el Señor toca el ganado? Esto todavía con cierta benevolencia, ¿no? Porque podemos ir a los supermercados, en algunos lugares hay desabastecimiento.
Ya pasó acá en Paraguay, yo recuerdo cuando vine, yo vine en el 2000, por ahí cerquita, no sé si 2000 o 2001, vino el tema de la aftosa. En Europa estuvo el tema de la vaca loca. ¿Y qué tal si de repente todos los ganados y todas las aves y aún los pollos, todo está contaminado? La palabra del Señor declara que esto puede llegar a suceder. Claro, alguno dirá, pero bueno, pastor, entonces Dios está loco. No, Dios no está loco. Dios nos ama, Dios creó un mundo en amor para compartir. Dios creó un mundo para que nosotros camináramos en justicia, para que nosotros le adoráramos a Él en espíritu y en verdad. Pero estaban las advertencias. Estaban las advertencias que si nosotros quebrábamos el pacto del Señor, estas cosas iban a venir. Dice, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Versículo 23, enviaré, porque está hablando el Señor en primera persona. Perdón, versículo 23. Y si con estas cosas no fueren corregidos, sino que anduvieren conmigo en oposición, viene la tercera multiplicación de la disciplina. Yo también procederé en contra de ustedes y los heriré aún 7 veces por vuestros pecados. No es que Dios se levantó con el pie izquierdo, entiéndase bien esta escritura. Dice claramente, los heriré por vuestros pecados. No es que los heriré porque me levanté mal en esta mañana. Porque no es la intención del Señor salir con la espada o con la pestilencia cada 2 por 3, sino que hay un motivo, que es el pecado, la transgresión a la palabra. Tercera multiplicación. Verso 25, traeré sobre ustedes espada vengadora. De hecho, aunque este cóctel que estamos viendo ahora del juicio de Dios es muy fuerte, imagínense cuando venga toda la combinación. Y demuestra, como dicen, ¿no?, un botón, la Segunda Guerra Mundial, que ya fue algo bastante grande. La Segunda Guerra Mundial no llegó a Brasil, no llegó a Uruguay, no llegó a Argentina, pero fue en toda Europa. Hubo escasez, hubo pestilencia también, porque había gran cantidad de muertes, obviamente, cuerpos muertos, pero eso va a ser ahora a gran escala. Imagínense lo que fue la destrucción de Hiroshima. La bomba nuclear. Imagínense, mi hermano, cuando se tiren bombas nucleares, cuando haya una guerra, porque está eso también escrito en el libro de Apocalipsis, que van a venir del oriente, que van a venir del occidente, que van a luchar, van a pelear, sobre todo contra el pueblo de Israel, pero las armas de ahora obviamente tienen un potencial 1000 veces más que lo que pasó en Hiroshima. Dice entonces el versículo 25 de vuelta, y si buscan refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes y serán entregados en mano del enemigo. Algunos dirán, pero qué apocalíptico. Sí, así de apocalíptico. Así de apocalíptico es, y es por eso, hermano, que tenemos que tener nuestras vidas aseguradas en las manos del Señor. Verso 26, otra vez dice, cuando yo les quebrante el sustento de pan nuevamente, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso. Está un poquito mal traducido ahí. Le darán una medida muy poca, con la cual no se van a poder saciar. ¿Qué tal si esto continúa, el sitio? Ya no me va a dar tiempo, todavía tenemos unos minutos, pero no me va a dar tiempo para ver lo que quiero ver en Ezequiel 4. ¿Qué tal si continúa el sitio? ¿Qué tal si de repente hay desabastecimiento? ¿Qué tal si lo que separaste para 15 días ya no te alcanza? Claro, no queremos pensar mucho en eso, hermano. Pero van a venir tiempos angustiosos. Mateo 24 dice, habrá tribulación en el mundo como nunca antes. Ahora, hermano, obviamente, como dije, no queremos ser morbosos. La verdad, te deseamos, como dice la epístola de Juan, que tengas prosperidad y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hace poco estuvimos enseñando acerca de esto. Pero qué poca prosperidad hay. Cómo la prosperidad se está cayendo, porque no prospera el alma con la palabra del Señor, porque no prospera el alma porque no somos obedientes al Señor. Fíjese, los mercados, la bolsa, Wall Street, donde muchos están ahí muy metidos, ha caído repentinamente. Van a quebrar empresas de aviación, van a quebrar
diferentes empresas turísticas, tal vez hoteleras, si no es ahora será más adelante. Ahora vuelvo a repetir, te deseo lo mejor, porque yo no estoy acá para maldecir, estoy dando el consejo del Señor, te deseo lo mejor. Pero eso mejor, dice la palabra, que no va a venir porque el mundo, la gran mayoría, se va a endurecer y estamos advertidos. Ahora, mi hermano, qué triste ver, yo no sé si cristianos verdaderos, súper asustados, obviamente puede venir, somos humanos, pero ¿dónde estamos parados? ¿Estamos parados sobre la arena o estamos parados sobre la roca? Porque aunque el mundo sea tranquilo, supongamos, aunque el mundo sea tranquilo, ¿cuánto tiempo más podemos estar en esta tierra? Algunos viven como si nunca van a salir de esta tierra, y lo más seguro es la muerte, porque el pecado trajo la muerte, aunque no sea de esta forma, la muerte, porque el Señor te quitó el aliento de vida y hay que comparecer delante del Señor. ¿Cuánto vas a durar? ¿70, 80, 90? ¿Querés 120? Te doy 120. ¿Querés un poco más? Te doy un poco más, pero te vas a tener que ir. Eso es lo terrible, mi hermano, que se está notando con todo esto, que nuestro corazón muchas veces está pegado al mundo. Cuando la Escritura dice que nosotros no somos este mundo. El apóstol Pablo esperaba ya en sus días la venida del Señor. Y la mayoría de los apóstoles murieron como mártires. ¿Y sabe qué? No murieron acobardados. No murieron por la plaga, murieron de otra manera, pero no murieron acobardados. Murieron con gozo, murieron con alegría, murieron testificando. Partieron de este mundo sabiendo que iban al verdadero mundo eterno, perfecto, lleno de la gloria del Señor. Ahora yo no estoy diciendo que todos vamos a morir de golpe ahora, y si quedamos acá, y de hecho vamos a quedar muchos, el gran remanente, usted tiene que entender para qué queda. Porque si usted no entiende para qué queda, usted por ahí dice, bueno, no, yo quedo acá, estoy esperando que abran los restaurantes. Porque quiero ir a comer una rica costilla. No, nosotros quedamos acá para seguir orando por los que están perdidos. Nosotros quedamos acá para seguir predicando la palabra del Señor, como dice el siervo del Señor en este lugar. Y si fuera por mí, yo quisiera también predicar todos los días. Y de hecho lo vamos a hacer, si no podemos ir a las congregaciones, lo vamos a hacer de casa. Porque para eso estamos, porque un alma vale más que todo el oro y la plata del mundo. Entonces en este momento es un momento especial de crisis, pero es un momento de predicar como nunca antes, porque hay gente que va a fallecer y que no tiene al Señor en su corazón, y para eso estamos nosotros como atalayas, tenemos que ser pescadores de hombres. Un poco más, versículo 28, dice de vuelta, verso 27 mejor, Levítico 26, 27, dice, aún con esto no me oyen, la cuarta multiplicación viene, sino que proceden conmigo en oposición, yo procederé en contra de ustedes con ira. Ahí ya viene el final, ¿no? Las 7 copas de la ira que por sobre todo ya están reservadas para este mundo que le dio la espalda al Señor y aún para muchos creyentes que se volvieron atrás. Y los castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Verso 29, y comerán la carne de vuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos algunos versículos más, tenemos un tiempo. Hechos capítulo 3. El resto de Levítico 26 le habla a usted en su casa. Hechos capítulo 3, verso 19. Y yo sé que por ahí algunos estarán diciendo, bueno, es muy abrumador esto, Pastor Chimeles. ¿Por qué no se lo dice al Eterno? Porque es la palabra de Él, no es mi palabra. Pero obviamente vamos a hacer en este momento un equilibrio con la palabra y vamos a citar Hechos 3:19. Después de la muerte y resurrección del Señor, cuando muchos habían gritado en aquel momento, crucifícale, aún los discípulos se habían apartado. Un poquito después de todo eso, cuando los discípulos se reconciliaron con el Señor, Hechos 3:19 dice, ¿cuál es el consejo que Pedro le da al pueblo de Israel que había pecado, ¿verdad? Porque había rechazado al Mesías. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esto es lo más importante en esta hora. Porque usted puede tener 500 toneladas para comer, capaz que ya se hizo el refugio,
Pero, mi hermano, si no se arrepiente de su pecado cuando parta de este mundo físico material, usted no será perdonado y será lanzado a un lugar de tormento. Dice acá la Escritura, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aparte de esto, mi querido hermano, hace mucho tiempo que no están viniendo demasiados tiempos de refrigerio. Vimos el fuego en Australia, el fuego en el Amazonas hace un tiempo, hubo terremotos muy impactantes, tuvimos Fukushima, los mares están contaminados, se van a contaminar más, los ríos se van a contaminar, vea el libro de Apocalipsis, la vegetación se va a contaminar, se va a quemar, cada vez los recursos van a escasear más, va a morir mucha gente con las epidemias. Quiere decir que no estamos haciendo tan bien las cosas. Porque si hiciéramos bien las cosas, estaríamos viviendo ahora tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren que vengan esos tiempos de refrigerio? Bueno, todos van a decir, sí, amén. Pero para que vengan esos tiempos de refrigerio hay que hacer fruto digno de arrepentimiento. Porque si no, el hacha está puesta en la raíz para cortar a los árboles, que no se arrepientan. Un poquito más, hermano. Den un poquito más de tiempo. Mateo 7:13. Mateo 7:13. Tenemos unos 10 minutos más, porque hemos empezado un poquitito tarde. Mateo 7:13, lo voy citando yo rápido. Entrad por la puerta estrecha. Mateo 7:13 y 14, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ese camino ancho es el camino de la inmoralidad, del aborto, de la brujería, de la idolatría, de la envidia, de los celos, de la contienda, del robo, de la estafa. Y muchos son los que entran por ella. Y Yeshua ya lo reveló en su palabra. Está escrito lo que está escrito, escrito está. Quiero aprovechar para contestar algunas cosas. Me dicen, Pastor Chimenez, pero usted no espera el gran avivamiento. Sí, espero el gran avivamiento en el grupo del remanente. ¿Qué significa eso? No vamos a ver todas las naciones encendidas en el mundo, alabando al Señor y guardando la palabra y siguiendo al Señor. No quieren, están esperando que esto termine para volver al pecado y el Señor volverá a golpearlo y a castigarlo. Qué tremendo, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Muchos son los que entran por ese camino ancho de perdición. Primera Pedro 4:17. Estoy citando algunos versículos que estaba poniendo en las redes sociales. Primera Pedro 4:17. Porque es tiempo que el juicio comience solamente por el mundo, no por la casa de Dios, como hemos visto en el libro de Ezequiel. Si el Señor no perdonó a su pueblo, a las ramas naturales, a nosotros tampoco si desobedecemos. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor? Y si el justo, ¿qué pasa? Se salva fácilmente el justo. Como dicen ahí, de taquito se salva el justo, con dificultad, en donde aparecerá el impío y el pecador. Entonces, mi hermano, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. ¿Cuánta gente se salvó después de más de 100 años que Noé predicó? 8 personas. Hasta los niños saben esto. Los animales fueron más inteligentes. Mientras que hay una parábola que dice que nosotros ahora tenemos que empujar a la gente más o menos para que entre en el grupo del remanente. A los animales no los empujó nadie. Los animales percibieron el llamado del Señor y solitos fueron entrando al arca, que es un tipo de la salvación. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, hablando del pecado, obviamente, ¿no? Que tú escaparás del juicio de Dios. Qué triste, hermano, hemos llegado al punto donde los enemigos los tenemos al lado nuestro, están dentro de la casa. ¿Por qué digo esto? Porque ahora surgieron versiones bíblicas donde se acepta a los homosexuales. Queme esas Biblias, por favor.
Todo está armado para que la iglesia también, o el pueblo del Señor, se contamine. ¿Piensas que escaparás del juicio del Señor si no te arrepientes? Si no sigues las ordenanzas de la palabra del Señor. Claro que no. Verso 4, menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, hermano, este juicio es la benignidad de Dios que te quiere guiar al arrepentimiento. No lo vea con tan malos ojos. Para muchos este juicio es la benignidad de Dios. Aproveche. El Señor nos está queriendo guiar al arrepentimiento. Pero luego dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que va a pasar? Los corazones están endurecidos. Poca gente en los noticieros hablando del Señor. Gracias que hay algunas congregaciones que están hablando la palabra y se están humillando, pero en líneas generales el mundo, como en los días de Noé, solamente piensa en comer, en beber, en vestir, en volver a los shopping, etcétera, etcétera. Rápidamente, Apocalipsis 9. Termino con un par de pasajes en Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque muchos murieron, no van a morir. Y dice que los que quedaron vivos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, los brujos, los hechiceros, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra. Verso 21, y no se arrepintieron de los homicidios, de las hechicerías. Apocalipsis 16:8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Es otro juicio. Ya vemos que el fuego está quemando, está encendiendo los bosques, está aumentando el cáncer de piel, hay un calor terrible que en algún momento hasta la humanidad no lo va a poder soportar. Y los hombres se quemaron con el gran calor, o como así también de repente la gente se está contaminando con esta enfermedad. Pero ¿cuál es la reacción de ellos? Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mis hermanos, yo soy el primer agradecido. Hace 32 años y un poco más, el Señor llegó a este vil pecador, Gustavo Chiménez, ateo, comunista, alcohólico, y me dio la oportunidad de arrepentirme, y quiero vivir arrepintiéndome cuantas veces sea necesario para escapar de la ira de Dios en el último tiempo. Por último, ya para estar orando, Apocalipsis 16 también, verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. El trono de la bestia ya está en todos lados. El espíritu del anticristo, que está violando la ley del Señor, que la está cambiando, como hemos visto en Ezequiel capítulo 5. ¿Y qué va a pasar sobre el trono de la bestia, que está en la gran mayoría de las naciones, obviamente? Y su reino se cubrió de tinieblas como los días de Faraón. Habrá que entender qué es esta tiniebla, ¿verdad? Obviamente esta tiniebla trae algo más, porque dice, se mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué pasó? Siguieron blasfemando contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, que me imagino que son dolores fuertísimos. Uno en un dolor inmenso debería, supuestamente, ¿verdad? La cordura espiritual te dice, bueno, listo, me voy a arrepentir, me voy a entregar al Señor. No, en medio de ese dolor, ¿qué es lo que siguen haciendo? Siguen blasfemando al Señor y no arrepintiéndose de sus obras. Mi hermano, hasta aquí la palabra del Señor. Ezequiel y los juicios divinos. Israel salió del norte en el año 721 antes del Mesías. El reino del sur en el 586, después vinieron pequeños grupos porque se mimetizaron con Babilonia y se quedaron allá. Hasta el 14 de mayo de 1948 no volvieron a su patria. Terrible disciplina. Pero la disciplina que viene en este último tiempo, muchos no queremos dar fechas, queda muy poco tiempo. Amén, queda muy poco tiempo. Gloria al Señor, ya viene el Señor. Como dice la Escritura, Apocalipsis, ven pronto, se queda muy poco tiempo. Entonces, ya no se van a tardar miles de años. En 10 años, 5 años, 7 años, lo que haga falta, ¡brum!, van a caer todos los juicios del Señor. Y entiéndase que estos juicios
son la benignidad del Señor, por lo menos para muchos, para que podamos volver nuestros corazones definitivamente al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Señor, lo que hemos compartido es palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, palabra inspirada por el Espíritu Santo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos humillarnos en tu presencia, conforme ha venido tu palabra, pedirte perdón porque hemos transgredido tu palabra, hemos pisoteado tu palabra, nos hemos reído, mofado, burlado de tu palabra, aún los predicadores, aún las congregaciones, mi Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre. Pero sabemos que aún estamos a tiempo de poder ser perdonados y limpiados por tu sangre preciosa, Señor. Y que lo que nos resta en esta tierra lo podamos vivir para tu gloria, Señor. Tú que estás del otro lado, si has endurecido tu corazón, arrepiéntete. Para que venga ese refrigerio espiritual sobre tu alma, sobre tu familia. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga muy ricamente. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la palabra que nos trajo hoy nuestro hermano Gustavo Chimele.